Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una nueva conferencia de los días jueves. Es un honor para mí acompañarlos un día más. Para los que no me conocen, mi nombre es Miranda y el día de hoy tendremos nuevamente a nuestro queridísimo Master Coach Joel Gámez con un tema súper interesante que nos va a dejar una gran enseñanza, pero sobre todo una gran reflexión. Porque los que ya nos han acompañado en conferencias anteriores saben que más que conferencias abrimos un espacio de reflexión y de opinión abierta, es decir, aquí nadie pretende tener la razón y para nosotros es muy importante su participación y su opinión. Así que ya sea por el chat o levantando la manita, pues nos pueden comentar y les podemos abrir el acceso al micrófono para que puedan participar. El tema del día de hoy es el arte del reclamo. Cabe mencionar que en esta conferencia la tendremos dividida, por decirlo así, en dos secciones, en donde en la primera parte se desarrollará el tema. Tomaremos un pequeño descanso de 3 minutos para que ustedes puedan aprovechar para ir por un vasito de agua, un café, ir al baño o simplemente para hacer un cambio de estado para mantener la energía elevada. Ya sabiendo esta información, quiero hacerles una petición y es que si ustedes piensan o sienten que esta información le puede llegar a servir a algún familiar, a algún amigo, es momento de mandarles un mensajito, invitarlos a la conferencia. En ese momento, Luis nos va a hacer el gran favor de poner el link del acceso a la sala para que ustedes lo puedan compartir con sus amigos o familiares. Ahora bien, voy a comentarles un poquito más acerca del arquitecto Joel Gámez. Él es empresario, es instructor, conferencista, es originario de Monterrey, Nuevo León. Está titulado en las carreras de Ingeniería Industrial, Arquitectura por la UANL. Cuenta además con 3 maestrías en el área de Administración, Finanzas y Mercadotecnia. Es instructor, coach y evaluador de competencias laborales ante el Sistema Nacional de Competencias SEP Conocer. Es Master Coach y director de Atrae, empresa especializada en la formación de profesionales en coaching y desarrollo humano. También ha diseñado e impartido diferentes talleres, entrenamientos en el ámbito empresarial y personal, en donde desarrolla conceptos como el éxito en la vida es ir acumulando logros, aunque muchos de estos estén disfrazados como fracasos. El no tomar riesgos es un enorme riesgo. Somos el resultado de nuestras decisiones y acciones. La responsabilidad es inherente a la persona. Y el más famoso y casi la filosofía de la empresa, solo el hacer lo hace. Sin más preámbulos, ¿cómo se encuentra el día de hoy, arquitecto? Vamos a abrirle el micrófono para que pueda iniciar su conferencia, su plática del día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este espacio que, como ya repetimos en distintas ocasiones, es un espacio de reflexión. No se trata de llevarnos únicamente conceptos o aprendizaje, por así decirlo, sino que lo podamos reflexionar y que en un momento determinado lo podamos alinear a nuestro diario vivir, ¿sí? El tema de hoy muy relacionado al reclamo, a la queja, inclusive al silencio. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, puede ser que nosotros tomemos una actitud de quedarnos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? Pues díganmelo ustedes, ¿por qué se quedan callados cuando sienten que fueron ofendidos o que hay algo que reclamar? ¿Sí? A ver, ¿qué me pueden compartir de eso? ¿Por qué ustedes en algunas ocasiones, no digo que siempre se queden callados, pero en algunas ocasiones optamos mejor por callarnos? Comentan que para evitar problemas. Exactamente. Yo creo que es una manera de nosotros prever que no se haga el problema más grande, que pase desapercibido, que no suceda nada, y entonces optamos por, por callar.
no optamos por el silencio, optamos por el callar. Y digo, hago esta diferenciación porque cuando opto por el silencio es porque a final de cuentas no tengo nada que reclamar. El silencio es estar alineado a eso, esté yo o no esté yo de acuerdo. Y entonces no tengo nada que expresar y estoy en silencio. Pero la mayoría de las veces sí queremos expresar, sí queremos reclamar, sí queremos quejarnos y sin embargo optamos por permanecer callados. El quedarnos callados aparentemente nos deja como estábamos, aparentemente, pero en realidad no nos deja como estábamos, sino nos deja con un mal sabor de boca, no respetamos nuestra dignidad, es decir, tiene consecuencias. Ahora, cuando ya hablemos del proceso del proceso del reclamo, sí debemos considerar que hay un momento en el que yo no debo de reclamar. Para que sea reclamo, tiene que haber un contexto. Entonces, y ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero ahorita hablando de por qué nos quedamos callados, porque consideramos que es lo mejor que podemos hacer en ese momento. ¿Sí? Esto es totalmente válido si estamos conscientes de que en ese momento no decido hacer el reclamo, pero estoy consciente que voy a trabajar en ese reclamo a pesar de que no sea en ese momento. Esto nos sucede mucho porque necesito hablar contigo. Ya nomás cuando nos dicen necesito hablar contigo, ya interpretamos, ay, híjole, hay bronca, hay algo. Entonces, si a mí me están haciendo, si a mí me hacen esa observación, vaya, si me dicen que necesitan hablar conmigo, yo tendré que evaluar si es el momento adecuado, si tengo el tiempo, si tengo la emocionalidad como para abrir esa conversación o simplemente, ok, ¿de qué quieres hablar y cuándo quieres que hablemos? Porque en este momento yo no quiero hablar contigo. ¿Sí me explico? Es decir, debe de haber como una negociación para abrir ese reclamo. ¿Por qué? Y vamos a regresarnos un poquito para ahorita retomar ya eso, pero ¿por qué nace o de dónde nace el reclamo? Y el reclamo nosotros proponemos o nosotros ponemos en la mesa que puede ser producto de una ofensa, que ya en su momento hablamos algo de las ofensas, ¿sí? En donde decíamos que la ofensa muchas veces es por ignorancia, ni siquiera se dan cuenta que nos ofendieron, ¿sí? O esa ofensa es producto de una venganza porque ellos perciben, sienten que nosotros los ofendimos anteriormente. O realmente es una ofensa que tiene la intención de hacerme sentir mal, ¿sí? También aparece la necesidad de un reclamo cuando hay un incumplimiento de un acuerdo, ¿sí? Es decir, alguien quedó de hacer algo
y no lo cumplió, no cumplió su palabra, no cumplió su promesa de hacer algo. Entonces, yo tengo la necesidad, siento la necesidad de reclamar. Es un incumplimiento a una promesa. O porque a pesar de que la persona hizo lo que le correspondía hacer, según él, las condiciones en las que lo hizo o los términos en los que lo hizo no cumplieron mi expectativa de satisfacción. Es decir, no hizo lo que yo consideré que debería de haber hecho. Y esto está apoyado en mis expectativas. Cuando hacemos algún acuerdo, pues a final de cuentas, si no fue una promesa bien estructurada, mis expectativas crecieron o fueron distintas a lo que yo recibí. Considero que que no existe un equilibrio entre lo que yo estoy ofreciendo y lo que me están dando, o entre lo que yo estoy pidiendo y lo que me están dando. ¿Sí? El reclamo en sí, les decía, puedo optar por quedarme callado. Pero cuando yo me quedo callado, me sigue quedando ese mal sabor de boca que de alguna manera está estrechando esa manera de comunicarme o esa manera de convivir o esa manera de relacionarme con la persona. ¿Sí? Cuando existe esta actitud, también está existiendo la posibilidad del resentimiento. Me quedo callado, pero en mi conversación privada voy generando un resentimiento. ¿Sí? Puedo tomar la actitud, que también es una actitud como muy natural o muy instintiva, muy irracional, de quejarme. Y esta es la palabra clave. Es decir, no estoy reclamando, estoy quejándome. Y debemos de estar conscientes que la queja es muy distinta al reclamo. El reclamo lo consideramos como algo generativo que nos va a llevar a ponernos, a final de cuentas, a ponernos de acuerdo. Pero el quejarme es como el simple desahogarme. Y las quejas normalmente están meramente sustentadas en validar, en convalidar mi percepción e invalidar a la otra persona. Y me empiezo a quejar. Es el papel de víctima. Inclusive me empiezo a victimizar. ¿Sí? Entonces, esa queja, ¿cómo la identifico? Que no estoy hablando de nada en concreto, sino me estoy quejando. No lo debiste de haber hecho. Pues sí, pero no le digo qué fue lo que hizo, ni qué fue lo que hizo, ni qué es lo que yo considero que debió de haber hecho, sino simplemente estoy parado en la queja. Y yo me quejo. Y la otra persona se va a quejar más. Y luego yo me voy a quejar más. Y luego él empieza a pelear. Y luego yo empiezo a responder. Y las quejas normalmente terminan en un pleito. ¿Sí? ¿Sí lo identifican? ¿Sí ven así que de repente, en lugar de quejarnos, en lugar de reclamar, nos empezamos a quejar
y empezamos a sacar de nuestra historia no lo que hizo en ese momento o no lo que yo quiero reclamar, sino la historia de nosotros. Y es que tú en una ocasión hiciste eso. Ah, pero acuérdate cuando tú también quedaste mal. Ah, no, pero acuérdate que y cada vez va siendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega el momento de, pues vete a la fregada, pues vete tú también a la fregada. Y entonces ese reclamo que nosotros creíamos que era un legítimo reclamo, se quedó sustentado únicamente en la queja. La diferencia esencial de la queja versus el reclamo es que el reclamo tiene una estructura, tiene el cómo lo debo de hacer y tiene un propósito, ¿sí? Cuando yo voy a reclamar es porque lo que sucedió no fue lo que yo esperaba, ya sea porque yo me hice mi historia o ya sea porque no cumplió su promesa, pero no cumplió. Siento que no se cumplió con lo que él con lo que esta persona me había ofrecido, ¿sí? Y entonces tengo el ojo puesto en que voy a procurar mantener una sana relación y al mismo tiempo, o como consecuencia de fortalecer una relación, provocar acciones para que esa relación se fortalezca, ¿sí? Ok, recapitulando, antes de seguir avanzando, queda relativamente claro este concepto de que cuando somos ofendidos o cuando nos sentimos ofendidos, muchas veces guardamos silencio. Y el silencio, a final de cuentas, nos quedamos callados. Y el quedarnos callados, a final de cuentas, es seguir con nuestra conversación privada y seguir haciendo ese problema o ese conflicto, seguirlo fortaleciendo, ¿sí? Diferente a cuando nos quejamos, no nos quedamos callados y empezamos a esproticar, empezamos a hacer toda la historia, tú siempre has sido el mismo y todo. O nos vamos alineando y a través de hacernos conscientes, estructuramos un reclamo. Y ahí en el reclamo es donde nos vamos a enfocar en este rato, en cómo podemos llegar a estructurar un reclamo y cómo hacerlo generativo. Ok, preguntas, comentarios, alguna duda de lo que hemos ahorita compartido. Sí, de hecho hay algunas respuestas con respecto a la primera pregunta que hizo Barky. Y esos Ajá. comentarios son para evitar discutir, para no decir cosas que al rato nos podamos arrepentir, Ok, por no perder la imagen que tienen de mí, ok, porque a veces no nos sentimos con el derecho de reclamar porque sentimos que no estamos en nuestro espacio y evitar conflictos con otras personas. ok. Esas son las razones por las que callamos y están muy alineadas, es decir, hasta nos contamos la historia de que lo mejor en ese momento es callarnos. No cuestiono el hecho de callarnos. Es decir, no estoy diciendo que esté mal el callarnos. Lo que probablemente no esté alineado a nuestra filosofía, al cómo manejamos el poder del lenguaje, es que nos lo traguemos, lo pasemos por alto y sigamos con nuestra conversación privada, con nuestros pensamientos sustentados en ese mudo reclamo, en ese quedarnos callados.
en ese momento, muy probablemente la mejor decisión, y digo mejor así entre comillas y paréntesis, porque en realidad no es un consejo ni es lo que, es que esto es lo que debemos de hacer, pero muchas veces más vale el no hablar. Pero no significa que no lo lleguemos a expresar después, ¿sí? Ahora, esta diferencia entre, yo no sé qué tan claro quede, que hay una enorme diferencia entre quejarnos y hacer un reclamo. ¿Sí ven alguna diferencia entre quejarnos y hacer un reclamo? ¿Qué nos pueden decir de eso? A ver, vamos a dejar que O, contesten ahí en el chat. Están comentando que sí. Sí, el quejarme es victimizarse. ok. Ahora, me quejo porque de alguna manera mi gestión emocional, el cómo gestiono mis emociones, está totalmente invadido o está desproporcionado y tengo la necesidad emocional, ¿sí?, de quejarme. La queja en sí también tiene un fin, también nos sirve para algo, pero para lo que nos sirve es para desahogarnos, pero no la podemos utilizar, la queja, como la herramienta para mantener sana una relación. Nos sirve de desahogo, perfecto. Ahí sí, en ese momento en el que yo me desahogué, pues yo puedo decir, ya me siento más, me siento con menos presión. ¿Por qué? Porque la energía provocada por esa emocionalidad, que es una emoción muy alineada al resentimiento, al odio, al enojo, a la ira, le di escape. Y entonces pues ya me siento como más tranquilo. Pero si no lo hice de una manera estructurada, de una manera alineada a mantener una relación, entonces la consecuencia va a ser que esa relación se va a ver perjudicada. ¿Sí? Ok, ¿algún comentario? Sí, hay algunos. De hecho, voy a continuar con los de la primera pregunta. Quedaron un par de comentarios que no alcancé a leer. Y también con respecto a lo que acaba de comentar ahorita. Dice, también a veces nos bloqueamos en esos momentos y después piensas que hubieras contestado. Dice, a veces no se puede decirle a alguien de mayor jerarquía de que quiere hablar y que yo no quiero hablar de eso. Y me quejo porque es una forma de expresar cómo me siento. Y comenta que ahí que es como una especie de catarsis. De catarsis, creo que nos estamos refiriendo al desahogo. Pues sí. Ahora, ahí aparece un comentario eh, que hace referencia a no tengo el poder de hacerlo, porque hay una jerarquía. El reclamo, las ventajas que tiene el reclamo, es precisamente que se las puedo hacer a los jefes, a los padres, a las personas que yo considero que no les debo, con los que no me debo de quejar, porque ya tiene una estructura, ¿sí? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso.
Ahora, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el reclamo, ¿sí? Para que un reclamo podamos considerar que aparece el reclamo, es porque el reclamo está hecho en un contexto determinado. Si yo no estoy consciente del contexto, si yo no hago una reflexión previa y no gestiono mis emociones, entonces me va a salir el enojo. Para cuando yo hago un reclamo, es indispensable que yo acepte que eso es un reclamo. Es decir, y cuando yo acepto que eso es un reclamo, entonces eso me da el privilegio de estructurar el reclamo. Se oye como muy, se oye como muy planeado. Bueno, ese planteamiento, esa planeación para hacer un reclamo, eso es lo que marca la diferencia en que sea una queja o sea un reclamo. ¿Qué significa? Que los reclamos tienen que estar sustentados, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el reclamo, lo primero es crear un contexto. Un contexto en donde exista la apertura, esencialmente la apertura mía, la apertura que yo debo de tener cuando hago un reclamo. Y esa apertura consiste en hacerme consciente que a final de cuentas yo me siento ofendido porque no se cumplió algo que me ofrecieron. Pero también debo de hacerme consciente que la persona que me hizo esa promesa, eso está fuera de mi control. Es decir, yo tengo el poder para pedirle a alguien que me prometa algo, perfecto, pero yo no tengo el control para que esa persona no cambie de opinión. Entonces, el simple hecho de aceptar a través de la reflexión que cada vez que me estoy coordinando con alguien, existe la posibilidad de que me quede mal, de que no cumpla las expectativas o que no cumpla lo que me prometió, ya me hace consciente que estoy en una relación. Y ya el hecho de estar conscientes de que estoy en esa relación, tengo que estar conscientes que existe la posibilidad de que no cumpla lo que me promete. Porque el hecho de que cumpla lo que me promete no está bajo mi control. ¿Sí? Esto es parte de generar el contexto. Cuando hablamos de generar el contexto, estamos hablando de darnos un espacio de reflexión. Es un espacio de nosotros. Ese espacio puede ser que dure minutos, o puede ser que dure horas, o puede ser que dure días. Lo cual significa que si yo esa reflexión no la puedo procesar en el momento en el que me sentí ofendido, ese es el momento que en conciencia tengo que abrir, quedarme en silencio, es decir, y aquí digo en silencio, no quedarme callado, quedarme en silencio, porque en mi conversación privada
No estoy reprochando, estoy reflexionando, estoy abierto a posibilidades. Quiero indagar qué fue lo que yo no hice, qué fue lo que faltó, qué fue lo que hice de más, qué me faltó, pero toda esa reflexión está enfocada en mí, no está enfocada en la otra persona. Esa reflexión tiene como propósito podemos decirlo así, el estabilizarme, el gestionar mis emociones para que esas emociones no sea, o esa emoción que estoy transitando, no sea tan intensa, ¿sí? No me llegue a tal intensidad que sea la emoción la que me está llevando a abrir la boca, ¿sí? Además voy a gestionar dentro de las emociones que ya no sea tan frecuente. Es decir, y cuando digo que no sea tan frecuente, es que me permita tener apertura a ver otros puntos de vista. No otros puntos de vista de la persona a la que le tengo que reclamar. No estoy trabajando con ella, estoy trabajando conmigo. Estoy hablando de yo mismo tener otros puntos de vista, justificarlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Aunque no se trata, no es el propósito de justificar lo que hizo, sino simplemente el reflexionar para abrirme posibilidades de que pudo haber ocurrido algo que no estaba en mi control, ¿sí? Entonces, abro esa reflexión y yo mismo me doy cuenta de que como estoy en una relación y estoy en una relación con otra entidad, con otra persona, siempre va a haber, siempre va a haber una posibilidad de incumplimiento. Entonces, le voy a quitar esa carga de personalizarlo a mí. Lo que hizo para que yo me sintiera ofendido, me estoy abriendo a la posibilidad de inclusive saber por qué lo hizo. ¿Sí me siguen? Ok. Esta parte de despersonalizar la ofensa, esta parte de reflexionar, esta parte de darme este tiempo, todo eso decimos que está relacionado a la creación de un contexto. El primer paso para hacer un reclamo, crear ese contexto. ¿Qué tan hábil soy para crear ese contexto? ¿Lo puedo hacer en cuestión de segundos? ¿O lo puedo hacer en cuestión de minutos? ¿O lo puedo hacer en cuestión de horas? ¿O lo puedo hacer en cuestión de días? Eso creo que todos nosotros nos hemos visto en esas circunstancias, y es cuando, si no creemos estar en ese contexto, es preferible decidir el no hacer el reclamo en ese momento, pero nunca el quedarme callado, sino el abrir la posibilidad de una futura conversación, ¿sí? Porque lo peor que podemos hacer es callarnos y que la otra persona interprete que de alguna manera estoy yo de acuerdo, pero que en ese momento sepa que en ese momento decido yo no
abrir una conversación, pero dejo abierta la posibilidad de una futura conversación. Esa futura conversación puede ser que inclusive ya no se dé. No es obligación que esa futura conversación se dé. Lo que sí es obligación o lo que sí está en nuestras manos y lo que sí depende de nosotros es que al menos la conversación privada, nuestro pensamiento, lo sigamos masticando, siempre enfocado en mí, y entonces evaluar si vale la pena aún hacer el reclamo o si yo ya lo comprendí y ya puedo estar en silencio. Es decir, ya no traigo una conversación privada con respecto a eso. ¿Sí? Ok, ese es el primer punto. Pregunto, ¿sí quedó más o menos claro cuál es la postura que proponemos para hacer un reclamo? Lo primero, generar el contexto. Luego, el segundo punto para darle forma al reclamo. Bueno, dentro del contexto también está la aceptación de parte de la persona a la que le voy a hacer el reclamo. También debe de estar de acuerdo que no vale la pena que en ese momento lo traigamos a una conversación o lo conversemos o lo comentemos, pero que también esté consciente que en un futuro o en un próximo futuro vamos a tocar el tema, ¿sí? Porque ese es el punto en el que les mencionaba ahorita. Es que necesito hablar contigo ahorita. Imagínense, llego yo a las 3 de la mañana, borracho, esto, y luego mi esposa me quiere empezar a quejarse, y es que tú siempre lo mismo, y ya me lo has dicho, y ya no te crees. ¿Qué es lo que le puedo decir yo? Ya. Mañana hablamos. No, hablamos ahorita. No, mijita, mira, mañana hablamos. Te estoy diciendo que ahorita, porque siempre ¿Qué estoy generando? Pues estoy promoviendo que esa queja se vuelva en un pleito. Y es que siempre es lo mismo. Pues sí, pero tú no dijiste acá, no, pero tú el otro. Y entonces, de un reclamo, hacemos aparecer, pero con toda facilidad, una queja, un problema. Y terminamos peleando. ¿Sí? Y esa pelea definitivamente no fortalece una relación. Al contrario, perjudica la relación y puede llegar el momento hasta que destruye la relación. ¿Sí? El segundo punto, ya cuando creamos ese contexto, ya cuando le dijimos, oye, necesito hablar contigo referente a lo que sucedió y le tengo que decir de qué, para que tampoco, oye, necesito hablar contigo. ¿Cuándo hablamos? Pues ¿cuándo hablamos de qué? Necesito en ese contexto aclarar cuál es el tema para que él en ese momento diga, ok, mañana podemos hablar de eso, o perfecto, hablemos de eso ahorita. Y ya hubo un acuerdo, ya hubo esa creación de contexto. ¿Sí me siguen hasta ahorita? ¿O tienen algún comentario? Al parecer vamos bien. Al parecer vamos bien, o al parecer vamos tan mal que nadie sabe ni qué preguntar. Ok. Tengo fe en que todo bien. Todo bien, ya comentaron en el chat. Ok. Cuando hablamos ya de la ejecución del reclamo, y aquí sí les voy a poner, pues,
una dinámica o un ejercicio, porque quiero que me compartan cuáles son la primera frase o las primeras frases que ustedes utilizarían para hacer un reclamo. ¿Con qué empezarían? ¿Qué es lo que tendrían que aclarar? A ver, y eso sí, antes de tocar el tema, a ver, ¿con qué empezaría un reclamo? Ya estamos hablando del reclamo, no estamos hablando de la queja. La queja ya sé que la voy a iniciar a lo mejor poniéndole en evidencia, a lo mejor haciéndole ver qué fue lo que no cumplió, a lo mejor esto, qué sé yo. Pero si hablamos del reclamo, ¿con qué iniciamos ese reclamo? Dicen que con el quiero hablar contigo, el por qué. Ok, a ver, quiero hablar contigo. El quiero hablar contigo, no estamos iniciando el reclamo, estamos en el contexto. No hemos todavía entrado en el reclamo, ¿sí? Entonces, el tener esa apertura, el abrirme posibilidades, el haber reflexionado en lo que sucedió, todo eso es un contexto, ¿sí? A ver, ¿cómo lo iniciamos? Comenta que con el hecho sucedido, si es generativo y prepara el contexto, pues yo creo poniendo el tema en la mesa y proponer acuerdo. Ok, ok. Eh, pero ¿qué palabras utilizaríamos? Comentan que no me parece, te acuerdas de. Ok, vamos a empezar con él. ¿Te acuerdas que eso no es iniciar un reclamo? Eso es iniciar una queja. ¿Te acuerdas que me dijiste y no cumpliste? Ya me estoy quejando, ya estoy agrediendo. ¿Sí? A ver, ¿qué otra frase ponen por ahí? ¿Me vas a escuchar? Me Bueno, siento, el me vas a escuchar ya depende de, a ver, escúchame. Ya el simple hecho de decir, a ver, escúchame, ¿me estás escuchando? Ya es una agresión. Ya lo que estoy provocando es que la otra persona también se cierre. Y digo, también se cierre, porque el hecho de yo haber iniciado con, a ver, escúchame, escúchame a mí, yo soy el que tengo la razón, yo quiero ser escuchado. Entonces, eso ya no está en el ámbito del reclamo, ya está en el ámbito de la queja, ya está en el ámbito de, del problema. A ver, ¿qué otra frase pusieron por ahí? en Facebook nos comentan que me gustaría tener una plática contigo. Ok, ese es parte del contexto, pero no estoy iniciando ningún reclamo. Ok, yo ya le pedí, oye, quiero hablar contigo, quiero que comentemos lo que sucedió ayer, quiero que aclaremos tal situación, eso es parte del contexto. Y ahí mi obligación es pedir ese espacio y pedirlo con apertura y él aceptarlo y tiene el poder total y absoluto de rechazarlo. Sí, no porque yo le dije, a ver, quiero hablar contigo, siéntate. No, es que ahorita no, 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 no. Ya, yo ya hice el contexto. Yo ya le dije que quería hablar con él. Así es que ahora se sienta y me escucha. No, no se generó el contexto. A ver, ¿cuál otro? Me siento así porque yo entendí. ¿Qué otra? Exponer los hechos. Siempre me ignoras. Siempre me ignoras. Esa es la esencia de la víctima, esa es la esencia de la queja.
porque estoy iniciando por darle a conocer cómo me siento. Y lógicamente, si estoy hablando de un reclamo, pues no me siento en los mejores momentos, ni de haber sido escuchada, ni de haber sido tomado en cuenta, ni de haber sido, de que haya convalidado lo que dije, porque me siento ofendido. Recuerden, ¿por qué nace el reclamo? Porque de alguna manera hubo una ofensa, real o no real, pero yo me sentí ofendido. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosa pusieron? Después del siempre me ignoras, ya vas a empezar. Y por el oyes, de oyes, yo creo que hablándole a alguien. ¿Cómo dice de Paquita la del barrio? Inútil. Escuchas, inútil. ¿Me estás oyendo? Estás oyendo. Ay, no sé por qué Bueno. me sé la frase, lo siento. Pero todas esas son frases que ya llevan una tonalidad, ya llevan una emocionalidad, ya llevan una intención. El reclamo sí tiene una intención, pero no tiene la intención de generar un problema, sino tiene la intención de poder coordinarnos y hacer algo generativo. Escuché ahorita en lo que me decían, algunos conceptos que sí están alineados a la propuesta. A ver, para empezar a hablar de cuál sería o qué es lo que proponemos de cómo iniciar un reclamo, nada más quisiera revisar si hay algún otro comentario o algún otro punto de vista. Sí, hay un comentario que dice, ¿crees que podamos hablar de dicho tema? Ok, sigue siendo parte del contexto. Fíjense, en nosotros mismos como que si a lo mejor hasta empezamos a batallar para identificar cuándo ya empieza el reclamo. Ahí no ha iniciado el reclamo, ahí estamos en general el contexto. ¿Consideras que es adecuado que platiquemos en este momento? Dime tú cuándo quieres o cuándo puedes platicar sobre este tema, cuándo puedes hablar sobre tu comportamiento ahora que vino mi mamá, y que la pobrecita nomás estuvo 6 meses aquí en la casa y quiero hablar de eso, bueno, qué sé yo. Entonces, pero ahí todo eso es crear contexto. ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay dos más que dicen, ya me tienes hasta y ya estoy cansado o cansada. Arqui, ¿le parece si los dejamos reflexionar 3 minutitos en lo que tomamos el break y regresamos? Ya vamos a tomar el break. Ya vamos a tomar el break. Alejo, qué rápido, hombre. Eso quiere decir que necesito darme prisa porque si no, no terminamos. Ok, Sí hay vamos, tiempo, vamos a tomar un break y me parece muy buen momento para que nos propongan cómo iniciarían ustedes un reclamo. ¿Sí? Adelante, entonces 3 minutos. 3 minutos y regresamos.
Muy bien, pues vamos a continuar. Espero que hayan aprovechado estos 3 minutos para hacer un cambio de estado, para mantener la energía elevada, que hayan reflexionado acerca de lo que hemos venido platicando con el arquitecto Joel Gámez. Y voy a aprovechar este momento para los que no hayan escuchado acerca del taller que vamos a tener el siguiente mes, el día 10 de julio. Les voy a comentar brevemente que tendremos un taller que se llama Las Fábulas del Dinero, donde se van a romper totalmente las creencias que hemos tenido acerca del dinero. El arquitecto nos va a ayudar con algunas herramientas. El taller va a ser híbrido, es decir, va a ser presencial y también va a ser por la plataforma de Zoom. Para los que gusten pedir más información, en ese momento Luis va a poner el link del taller con toda la información en el chat. Les comento que este taller va a ser para pocas personas por cuestiones de la pandemia, de la contingencia, pues únicamente tendremos muy pocos lugares presenciales, pero para los que no son de aquí de Tijuana, pues también tienen la oportunidad de asistir al taller en la plataforma de Zoom. Entonces, cualquier duda o comentario, tiene nuestro número telefónico, está apareciendo también en la pantalla, para poder pedir información acerca del taller, que se va a poner muy, muy bueno. Entonces, vamos a continuar, Arqui, si le parece, con el tema de el arte del reclamo. Ok, continuamos. Entonces dejamos ahí una pregunta. ¿Con qué iniciarían? ¿Cómo iniciarían un reclamo? Ah, me falta la camarita. La camarita. Ahí está. Listo. Pero Muy sí me bien. escuché, sí, ¿verdad? Sí, Sí me sí, sí se escuché. escuchó. A ver, ¿hay algún otro comentario más? Sí, hay varios. Hay uno que dice, haría mi reclamo por escrito. Otra persona comenta que Ok, comenzaría... hacer el reclamo por escrito, podemos decir, es válido, pero lo que estoy, cuando lo hago por escrito, lo que estoy haciendo es informando, pero no estoy conversando, ¿sí? Porque si me dicen, bueno, lo hago por escrito y luego él me manda entonces, como que si ya se perdió esa parte de la comunicación, ¿sí? Y se vuelve en información. Te informo que esto es válido, pues es válido, pero no nos va a llevar el reclamo. Consideramos que debe de hacerse, por eso, generar el contexto, y ese contexto es presencial, ¿sí? Muy bien. Otra persona comenta que iniciaría un reclamo con la siguiente frase. Estuve pensando. Es válido, estuve reflexionando, estuve pensando, estuve inclusive analizando, es válido, pero bueno, faltaría ver a ver qué es lo que, qué es lo que viene después de el estuve pensando. Podemos decir, pues ni modo que no pensaras, hombre, pues siempre estamos pensando, de una manera u otra, siempre estamos pensando, dime algo nuevo. Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Muy bien. Alguien más también comenta por ahí que, pues creo la mejor forma para mí de reclamar. Un ejemplo, quiero hablar de la mala administración del tiempo en familia. Ok. Comentan también. Pero fíjense, quiero hablar de la mala administración del tiempo en familia. Eso es crear un contexto. Es crear un contexto. Es decir, para cuando yo inicio el reclamo es porque ya el contexto ya se creó y ya hubo un acuerdo de parte mía para hacer el reclamo y de parte de la persona, inclusive de las personas a las que les voy a hacer el reclamo, ¿sí? Si hacer un reclamo entre dos entidades, entre dos personas, podemos decir que no es nada sencillo y lo estamos palpando ahorita, de que no sabemos ni siquiera cómo iniciar un reclamo entre dos entidades, entre dos personas, pues ahora iniciar un reclamo a todos los miembros de la familia, canijo, pues no digo que no se deba de hacer o no digo que no se pueda hacer,
pero sí lo que digo es que representa mayor competencia, o yo debo de ser más capaz, más competente para hacer un reclamo conjunto o para más de dos personas. ¿Ok? ¿Hay algún otro? Sí, dice, sería reflexionando primero mis sentimientos en mi plática privada y analizar mis emociones y analizar Ok. mis puntos de vista de diferentes puntos. Y ya que termine de analizar, ya paso al contexto. Pero ya paso al reclamo, o vaya, eso es parte del El contexto. contexto, es parte del contexto. Recuerden, lo importante en el contexto es yo hacer esas reflexiones en donde yo me pongo también como centro de esto. Si las reflexiones, podemos decir que estamos alineados a que es una reflexión porque en lo que estoy reflexionando, mi conversación privada está enfocada en mi persona, no en la otra persona o no en las otras personas. Muy bien. El siguiente comentario, bueno, el último es, empezaría, ¿cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres llevar esta situación? Bueno, ya llegaron otros dos comentarios. No sé si Ok, quieres decir algo acerca de ese. ¿cuál es, cuál es tu posición? Ya, pues, ¿qué traes, güey? ¿Qué onda contigo? A ver, si a mí llega alguien y me dice, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Cuál es tu problema o qué? Acá, Nico, pues aunque se lo diga despacito y se lo diga quedito, pues ya estoy iniciando una queja, pero no estoy iniciando un reclamo. Okay. Otro comentario dice, me gustaría que me escuches. El me gustaría que me escuches todavía sigue anclado en el contexto. Bueno, hasta parece que es como adivinanza, hombre. Es decir, ok, ¿hay algo más? Sí, dice, Ya empezamos con el reclamo. hay otro comentario todavía, dice, llega sin querer queriendo el momento justo para plantear cierta situación que quedó en espera y se puede platicar sin enojo ni reclamo, pero sí con un paréntesis para ambos. Ok, y podemos decir que esa es la descripción y esa es la finalidad para hacer un reclamo, ¿sí? Recuerden gestionar mis emociones, ver otros puntos de vista, crear el contexto, que estemos ambos, que estemos de acuerdo. Ahora, ya ahorita yo creo que más de uno de ustedes está dentro de su conversación privada, probablemente esté diciendo, no, pues esto es demasiado complicado, o esto es, pues ¿cómo se va a dar eso? Pues es que eso no se puede, es que, bueno, por eso estamos diciendo, el arte del reclamo es generativo, nos sirve no solamente para limpiar, sino nos sirve para fortalecer una relación. Después de un reclamo, la sensación y el sentimiento que vamos a transitar es de satisfacción. Logramos, no solamente logramos el hacer algo para fortalecer nuestra relación, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad del reclamo, no caer en las quejas, no caer en los problemas, que eso es lo que hoy por hoy no, no somos competentes, no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos el propósito de mejorar una relación y terminamos peleándonos, entonces terminamos justificándonos, nos justificamos a nosotros mismos. Yo ya sabía, por eso yo prefería quedarme callado, no tiene caso hablar contigo, siempre es lo mismo, y entonces en lugar de estar generando algo, lo estoy destruyendo, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de reclamo y que ya una vez que generamos el contexto, lo primero es establecer el hecho, que ahorita sí lo comentaron, ¿sí? Lo primero es establecer el hecho. ¿Qué sucedió?
pero es ¿qué sucedió que tenga, que yo pueda comprobar, que yo pueda, es una afirmación. No voy a hablar de mi percepción, no voy a hablar de lo que yo sentí, no voy a hablar de lo que yo pensé, no voy a hablar de lo que yo supuse, no voy a hablar de mis juicios, voy a hablar de un hecho. Esa parte de iniciar el reclamo sustentado en un hecho, algo que yo tengo evidencia que sucedió, algo que él no me puede decir, no, no es cierto. Porque ahí en el, no, no es cierto, ahí ya se cerró esa conversación y empezamos con una lucha de poder. Entonces, debo de iniciar un reclamo para que sea reclamo con un hecho. Por ejemplo, el hecho puede ser el día de ayer, y no quiero ser muy rollero, pero el día de ayer, 18 de julio del año 2021, a las 4 de la tarde, bueno, estoy estableciendo una fecha, el día de ayer, hace una semana, hace 2 días, es decir, establecer en qué tiempo estamos. Pero no iniciamos así, iniciamos de otra manera. Luego, como él no puede refutar que fue el día de ayer, pues sí, el día de ayer, sí, está bien, el día de ayer. Vamos alineados en la misma conversación. El día de ayer, cuando estábamos en el despacho del señor Salomón, cuando estábamos en el despacho del jefe, cuando estábamos en la oficina, cuando estábamos en la casa, cuando estábamos en la cocina, cuando estábamos con los compadres, cuando estábamos con los amigos, cuando estábamos en el cine, el lugar y el tiempo, eso es un hecho. Y desde ahí es que los dos estemos de acuerdo en el lugar, en el tiempo, ¿sí? Y en dónde estábamos. Entonces, el reclamo puede ser el día de ayer, cuando estábamos con el jefe, mencionaste que yo no había cumplido las metas. Eso fue lo que mencionaste. Significa que es una afirmación, que yo puedo presentar pruebas, que yo tengo evidencia, que yo tengo testigos, que eso fue lo que dijiste. ¿Sí? A toda esta parte le decimos establecer el hecho. ¿Estamos? Presentar los hechos. Objetivamente es que podemos presentar pruebas de eso o tenemos testigos de eso, ¿sí? Lo que estoy haciendo cuando inicio el reclamo es hacer una afirmación para que podamos partir de algo real y no de un supuesto, no de algo que yo sentí. Porque si yo inicio, la vez pasada me ofendiste. Puta, pues, ay, ¿cuál es la vez pasada? ¿Te estás refiriendo? No, la vez pasada. Es más, siempre lo haces. Cuando estamos con la familia, cuando estamos con mis hijos, siempre lo haces. Y generalizo. No puedo generalizar cuando voy a hablar de un reclamo. Tengo que ser objetivo, particular. Tengo 7,487 cosas o hechos que reclamar. No se los puedo decir todos. Es uno. Por eso es de una manera objetiva, no generalizada. Le tengo que decir,
¿Cuándo fue? En el espacio-tiempo. ¿Dónde fue? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? No qué fue lo que yo entendí. Porque si inicio por el día de ayer, cuando estábamos con el jefe, me ofendiste. Ah, canijo. ¿Y qué es ofender? Eso ya es relativo, eso ya es un juicio, ya es yo me sentí ofendido. ¿Sí vemos ahí, sí empezamos a ver ahí la diferencia? Si no establecemos una información, una afirmación, si no establecemos un hecho, no iniciamos nunca el reclamo. Si generamos un contexto, oye, quiero hablar contigo, ¿estás dispuesto a esto, lo otro, es el tiempo, tienes aquí, sí, pero inicio, la vez pasada me ofendiste, la vez pasada me insultaste, la vez pasada no me hiciste caso, la vez pasada ya perdió esa objetividad y por consecuencia de generar un contexto, pasé a una queja, no pasé a un reclamo. ¿Sí? Es importante que esto más o menos nos quede claro o que esto nos quede claro. Claro, es un truco lingüístico, algo que no estamos acostumbrados a hacer porque no estamos capacitados, porque no somos competentes, porque nos dejan llevar las emociones e impiden que yo reflexione sobre esto. El propósito de esto, reflexionarlo antes, es ponerme yo en el centro y ser lo más objetivo posible, sin que llegue a sarcasmo, ¿sí? Porque ahí de repente cruzamos la rayita y ya se oye como sarcásticamente. Entonces, tiene que ver mucho, por eso les digo que un reclamo se hace en persona, para detectar eso, y detectarlo en mí. ¿Ok? Ok, preguntas, comentarios. Comentan, El primer paso, establecer un hecho sustentable. Adelante. muy bien, dice, entonces no es bueno quejarse. Por ejemplo, entro a un restaurante y tardan más de media hora en atenderme. No, no es bueno quejarse, definitivamente, porque si llega el mesero y le digo, siempre es lo mismo en este lugar, es un asco este lugar, miren nomás, tengo aquí media hora y no ha pasado nada. El reclamo es, joven, venga acá. No sé si se ha dado cuenta, pero tengo aquí 25 minutos y no he sido atendido. Ese es un reclamo. Eso él no puede decir, ah, no, no es cierto. Pero si yo le digo, esto es un asco de servicio, yo lo que estoy haciendo es quejarme, no estoy reclamando. Es totalmente válido quejarme, porque le estoy presentando evidencia. Estoy diciendo, mira, tenemos aquí 8 minutos, 9 minutos, sin exagerar, sin nada, tampoco es, ay, tenemos aquí horas de estar, porque también somos muy dados a, no, hombre, tengo aquí toda la vida esperando a que te dignes a traerme un chingado café. Por eso, ya me estoy quejando, porque estoy desvirtuando el hecho. Cuando yo presento el hecho, cuando entrego pruebas o cuando tengo testigos, pues es un reclamo. Estoy iniciando el reclamo. ¿Sí? ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay una pregunta. Dice, cuando en una conversación con la pareja y si al tiempo sucede algún tipo de problema por un hecho que pasó hace tiempo, ¿es válido su reclamo? Sí, sí es válido. Sí, sí es válido y es totalmente válido. Es lo que les digo, a veces nos quedamos callados
por no hacer el problema más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que consideremos que el contexto ya es el adecuado. Entonces puede ser que me tarde segundos, puede ser que me tarde minutos, puede ser que me tarde horas, puede ser que me tarde días, puede ser que me tarde semanas. Sí es válido, pero es válido haciendo referencia a ese hecho. Por ejemplo, yo ahorita puedo tener un reclamo para mi hermana y decirle, el 24 de diciembre del año pasado, estando en la cena familiar, mencionaste que, o me dijiste que yo no te había atendido, que yo no te había dado, que yo no había, es decir, eso fue lo que mencionaste. Y hay evidencias, porque hay otros que estuvieron en esa reunión. Y si no hubo otros que estuvieron en esa reunión, bueno, pues ya si esa persona a la que le estoy iniciando un reclamo, con una temporalidad, con un hecho, haciéndole referencia a una afirmación, él dice, no es cierto, bueno, pues puede ser que sufra de amnesia, puede ser que se le haya olvidado, puede ser que no lo tomó en cuenta, y entonces yo no me voy a quejar de su deficiente memoria, sino voy a procurar que lo recuerde. Y no voy a salir de ahí hasta que él lo acepte y lo recuerde, y si no lo recuerda, se acabó, ya no hubo un reclamo. Es más, ese reclamo que yo le quería hacer ya pierde sentido. Él no lo recuerda. Pues no lo recuerda. ¿Qué significa que no lo recuerde? Que no tuvo ninguna intención, que la ofensa son de esas veces en las que la ofensa, él ni siquiera se había dado cuenta que me había ofendido. Entonces ya no le tengo que reclamar nada. Lo que tengo que hacer es perdonarlo. Perdonarme porque él sinceramente me está diciendo que no lo recuerda, lo cual significa que cuando me ofendió no se dio cuenta. Y recuerden, en la ofensa muchas veces nos sentimos ofendidos, pero el ofensor nunca tuvo el propósito. La ofensa nunca existió. Y el ofendido que fui yo me lo inventé. Entonces, pues teniendo yo ya esa información, no tengo por qué buscarle más. Y entonces, pues lo perdono o limpio esa ofensa y ya no tengo nada que reclamar. ¿Sí? Porque si me quedo aferrado, no, acuérdate que el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, estando en la casa a tales horas, tú me dijiste esto. No me acuerdo. Oh, no te hagas onza, sí, acuérdate. Eso, si no se acuerda, no se acuerda. Y si no se acuerda, pues borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Ya no hubo ofensa. Ya sé que cuando me sentí ofendido, no fue la intención de la persona. Ok, comentarios, preguntas. Nada ¿Vamos más, bien? nada más dicen, debe ser tu otra hermana porque yo no fui. Canijo, hay por ahí está una de mis hermanas, ¿o qué? Sí. Bueno. No, que no se haga, fue ella. Y ahí estaba, y lo hizo adrede, yo la vi. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Ok. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte es establecer el hecho. El ejercicio, la dinámica, lo que yo les voy a pedir es que escriban ustedes un hecho. Y ahorita quiero que comentemos el cómo redactan un hecho. Porque inclusive, ahorita que les estoy diciendo, es un hecho, tiene evidencia, a veces no nos queda claro y lo confundimos con un juicio. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan un pequeña dinámica, hagan un pequeño renglón y escriban un hecho y compártanlo.
Mientras tanto, le adelanto, después de haber creado el contexto, después de haber establecido el hecho, entonces viene la declaración o el juicio. Digo la declaración o el juicio. Es esencialmente, es un juicio que está sustentado en una declaración mía. Ahí es donde digo, y eso que sucedió, eso que hiciste, me hizo sentir ofendida, me hizo sentir menospreciada, me hizo sentir impotencia, me hizo sentir, me sentí haciendo el ridículo, me ridiculizó. Ya me ridiculicé yo mismo, ¿verdad? Bueno, pues algo así. Ya caí en ridículo. Ok. Entonces, en esa parte, fíjense cómo no le estoy dando poder a la persona, sino que a lo que hizo, cómo me hizo sentir. Y no hay alguien que me diga, te equivocas. Porque si yo le digo a alguien, me ofendiste, él tiene todo el derecho de decir, no, te equivocas, yo no te ofendí. Pero si yo le digo, me hizo sentir ofendido, él no me puede decir, no te sentiste ofendido. Ah, chinga, pues yo fui el que me sentí ofendido. Esa es la parte de te estoy informando. Por eso es una declaración y por eso es un juicio, es una declaración sustentada en mi juicio, en mi muy particular forma de observar las cosas. ¿Sí? Ese es el tercer punto. El tercer punto es comunicarle a él cómo me sentí. Se fijan que hasta ahorita yo no le he hecho no me he quejado con él, no le estoy haciendo propiamente, vaya, no le estoy diciendo que haga algo, ni estoy abriendo, prácticamente no estoy abriendo conversaciones, estoy conversando porque tengo su atención, porque tengo la conversación privada de parte de él y voy retroalimentando simplemente para saber si estamos alineados en esa conversación. Si lo recuerdas, si estás consciente, o si esto, o si lo otro, y entonces yo emito en el tercer paso, yo emito el juicio de lo que yo sentí. Me dañaste, me perjudicaste, ¿sí? Es decir, pero no lo estoy acusando a él, sino me sentí dañado, me sentí perjudicado, me sentí consternado, me sentí abrumado, me sentí ignorado. Le estoy diciendo el cómo yo me sentí, no lo que él hizo. Porque si yo le digo qué fue lo que hizo me ofendiste, me agrediste, me dañaste, me perturbaste, él tiene todo el derecho de decir, no, yo no lo hice, yo eso no lo hice, tú lo sentiste, ok. ¿Sí me siguen? Entonces, ese es el tercer punto. Y el último punto, que es el importante, es el que vamos a ver ahorita que veamos qué nos pueden compartir de un hecho. A ver, díganme cuál es el hecho que ustedes consideran que sucedió. El hecho. ¿Quién me puede compartir un hecho de los que haya escrito?
hay uno ya aquí en el chat, dice, ayer gastaste más dinero del que acordamos tú y yo al inicio de la quincena. Vamos a platicarlo porque me da incomodidad. No, primero vamos a platicar, porque quiero comentar el cómo estamos utilizando o el cómo estamos gastando el dinero. Sí abro el tema, pero si desde un principio ya le estoy diciendo lo que él hizo, pues entonces él ya no quiere tener esa apertura o ya va con una, como dirían, pues ya va con el sable desenvainado, ya va listo para un pleito, ¿sí? Muy bien. Preguntan que Recuerden, si, hay una parte que es el contexto. Ahí sí debo de establecer que quiero hablar con él y del tema. El tema es abierto, escueto, es nada más mencionar el tema, nomás para que no se sienta, para que no exista así como una enorme sorpresa, ¿sí? Inclusive, quisiera que habláramos porque estoy gastando más dinero del acordado. No, es que él es el que lo está gastando, por eso. Pero pues tú dile que tú estás gastando más dinero del acordado. ¿Sí? Ok. Adelante. preguntan que si me sentí excluida es válido. Totalmente. Sí, bueno, ya estamos hablando del juicio. Ya establecí el hecho. No es válido como hecho. Es válido como la percepción, como mi juicio. El día de ayer que estábamos en la oficina del jefe, mencionaste que no había cumplido mis metas. Ese es un hecho. Eso me hizo sentir excluido. Punto. Así me hizo sentir. En ese momento puede aparecer también de parte de la otra persona, dispénsame, no lo hice con intención, no me di cuenta, es que estaba perturbado. Ah, bueno, perfecto. Pero, pero no estoy abriendo posibilidades a diálogos, estoy abriendo posibilidades a conversación. Sí recuerdan que hay una diferencia entre un diálogo y una conversación, ¿verdad? Sí, no, cómo no, pues sí lo recuerdan perfectamente. Sí. Ok, vamos a decir que sí lo recuerdan. El diálogo es querer tener la razón y la conversación es tener la apertura. Entonces, cuando hacemos un diálogo es que yo quiero tener la razón. Y ahí estoy yo poniendo un argumento y el otro pone otro argumento y ahí no la llevamos y nunca hemos conversado. Simplemente los dos queremos tener la razón y nunca llegamos a conversar porque nunca llegamos a escuchar al otro por el ansia de presentar nuestros argumentos. Estamos dialogando. Escuchar un par de hechos de los que ustedes que comentan, nada más para encuadrarnos en cuándo sí estoy hablando de un hecho y cuándo no estoy hablando de un hecho. Muy bien, dice, te informo que ayer durante la cena no dejaste el teléfono ni un solo momento. Por consecuencia, me sentí ignorada. ¿Qué me va a responder? ¿Qué creen que va a responder? Ni un solo momento, claro que sí. Si nomás lo sé 2 veces. Hay que ser lo más objetiva. Y no informo, no, tampoco lleva así esa, yo ya, oye, ¿podemos hablar? Sí. Bueno, ahorita que cenemos, platicamos, perfecto, ya quedó, ya abrí el contexto, vi que él tiene disponibilidad, que yo no estoy enojado, no estoy alterado, que estoy gestionando mis emociones, entonces es un momento propicio. Y entonces puedo, sin exagerar o sin devaluar, decir, he notado que cuando nos sentamos a cenar, como el día de ayer,
le pones más atención al teléfono que a mí. Porque conversamos 3 minutos y tú estuviste en el teléfono 10 minutos. Entonces ya hay un hecho, ya hay una evidencia, ya hay un espacio de tiempo. Se oye como muy formal, pero esa es la parte de que nosotros nos vayamos capacitando o seamos competentes para hacer estos reclamos a manera de que nos salgan, de que nos puedan llegar a salir natural. ¿Sí? Ok, adelante. Ayer en casa de tu mamá me sentí menos. Sentí que no soy importante para ti porque preferiste irte y dejarme sola en la noche con el niño. ¿Qué pasó? No, el qué pasó, ya no. Ahorita decían que podemos abrir un reclamo iniciándolo por qué. Cada vez que usemos el por qué, seamos conscientes que lo que estoy haciendo es abrirle el portillo a la yegua. Le estoy dando chance a que me cuente una historia. No utilicemos el por qué. A lo mejor y con cierto dominio utilizo el para qué, pero tampoco tampoco se trata de saber ni por qué ni para qué. El por qué es el acto lingüístico que nos desenfoca. Ustedes pregúntenle a alguien, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué me va a contestar? Me va a contestar una historia. Y se va a justificar. Y es que el tráfico, el accidente, la llanta, el carro, mis hijos salieron tarde, tuve esto, se me descompuso. Me va a generar una historia, el para qué. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos en no abrir la posibilidad de el para qué, tampoco el por qué ni el para qué. Es decir, seamos cuidadosos con esos. ¿Sí? Yo estoy estableciendo el hecho, punto. No le estoy, lo estoy acorralando, aunque se oiga así como manipulador, pero créanme, es totalmente manipulador. ¿Pero quién es el que está manipulando? Pues yo. Ah, bueno, pues ahora, manipulador, porque ya muchos de ustedes piensan, no, no se trata de manipular. No, pónganle el nombre que quieran. Se trata de convencerlo, se trata de hacerle ver las cosas, se trata de que comprenda, ok, todo eso es manipular, ¿sí? Pero como que si le tenemos rechazo a la palabra. Entonces, no se trata de abrir, de que tenga salidas, sino de que nos quedemos en donde estamos ahorita parados. Vaya, en lo que estamos enfocados a coordinarnos y a mejorar una relación, porque también, si yo quiero abrir el contexto, si yo quiero establecer un hecho y todo, pero yo tengo en mi cabeza que lo que quiero es fregarlo, manito, no va a suceder nada. Vamos a salir igual de emproblemados o más. Porque yo aquí estoy dando por un hecho que yo quiero mejorar la relación. Y si yo quiero mejorar la relación, entonces voy a utilizar una herramienta que se llama reclamo. Y voy a olvidarme de la queja. ¿Sí? Y me voy a enfocar en el reclamo. Pero la intención es mejorar una relación. Pero si desde el inicio yo no tengo la intención de mejorar una relación, pues entonces
no uses un reclamo. Peléate y ya. Haz berrinche y ya. Establécete como víctima y ya. ¿Sí? Ok, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro hecho que pusieron por ahí? Sí, dice, ¿crees que estés en disposición? A ver, ya se me movió, pero ahorita un poquito. ¿Crees que estés en disposición de hablar de algo que no me gustó de ayer y crees que quieras o que puedas que hablemos hoy? Bueno, eso es, simplemente seguimos parados en el contexto. ¿Sí? Seguimos parados en el contexto. En esa, porque estoy generando una apertura. Vamos a hablar. Tampoco tengo que ser muy específico ni muy dramatizarlo ni nada, sino me gustaría hablar contigo sobre este tema. Punto. ¿Sí? Si él me dice que no, es no. Porque si una vez que me dijo que no, yo quiero insistir, nos vamos a cerrar los dos. Por eso es importante. A esto se le llama el momento Kairos. El momento Kairos es el momento preciso, el momento adecuado, el momento infalible para yo hacer una petición de este tipo, una petición de quiero hablar contigo, referente a los hijos, referente a nuestra relación, referente a lo que sucedió el día de ayer. Punto. A lo que sucedió el día de ayer se acabó, pero no le puedo seguir a lo que sucedió el día de ayer cuando me ignoraste y luego me aventaste la puerta y luego, porque, pues espérame, pues ya le estoy haciendo el reclamo. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro esto? Pónganme por ahí un sí, no, más o menos, o exprésenme una duda o algo. Me siento desorientado porque ni les veo la cara, y no me permiten tener retroalimentación de ustedes. Dicen, sí me queda claro, sí, claro. Y no más esos. Bueno, entonces supongamos que a los demás no les Sí, quede claro. más o menos, ya dijeron muy claro. Ok, ¿hay algún otro redacción de un reclamo? Sí, A ver, este último. dice, me gustaría escuchar de ti sobre aquel día en que me atacaste con tus palabras, que solo tú y yo sabíamos. Ok, Y la es, segunda vez que estuve ahí, y la segunda vez que estuviste ahí, ¿qué? también me atacaste con tus palabras. Ok, Me gustaría saber por qué reaccionaste así. ese ya no es un hecho. La segunda vez que me atacaste, distinto, me sentí atacada. Ese es el hecho. El hecho yo no puedo sustentar si me atacó o no me atacó. Yo puedo sustentar que yo me sentí atacada y no es la parte del hecho, sino esa parte ya es la parte del juicio, ¿sí? En el hecho, ni siquiera, el hecho es en tal lugar, tal día o tal día, en tal lugar, mencionaste, dijiste o hiciste esto. Ese es el hecho. Ese hecho provocó en mí un juicio. Me sentí. Y cuando yo antepongo el cómo me sentí, la otra persona no puede decirme que no, porque estoy hablando de cómo me sentí. No estoy hablando de cómo me hizo sentir. Estoy hablando de cómo me sentí. ¿Ok? Muy bien. Adelante. ¿Hay algún Serían, otro? ya serían todos. Serían todos. Ok, entonces nada más recapitulando, porque nos falta el último.
¿Cómo vamos con el tiempo? Ah, canijo, ¿estamos bien o no? ¿No, Son las verdad? 7:40. Bueno, entonces si quieren ahí lo dejamos. No, díganos el cuarto, Orki. ¿Cómo? Ok, recapitulando, voy a generar el contexto. ¿Sí? Voy a pedir permiso, como quien dice, para que conversemos. El segundo punto, voy a establecer un hecho. Un hecho tiene que tener el lugar, el tiempo y la acción. El hecho es comprobable. Puedo presentar evidencia. El tercero, ¿cómo me hizo sentir? Hablando de mí, no de lo que él me hizo, no de lo que él hizo y yo me sentí de tal manera por lo que él hizo, o no de que yo me sentí, de lo que él hizo que yo sintiera, sino de lo que yo sentí. Eso que hiciste me hizo sentir. Ese es el juicio, ¿sí? Y el siguiente punto es el pedido que voy a hacer. Voy en ese momento a abrir un ciclo, un ciclo de promesas en donde yo le voy a hacer un pedido, vamos a negociar y luego vamos a establecer el cómo evaluamos eso. Esto significa, el día de ayer, cuando estábamos con el jefe, mencionaste que yo no tenía resultados, lo cual me hizo sentir menospreciado. Hasta ahí vamos. El pedido, por lo que te pido que antes de emitir un juicio, veas el reporte. Ya le hice un pedido. Antes de que hagas eso, veas mis resultados, los compares con los demás, qué sé yo, pero ya hay un pedido. La próxima vez que estemos en la casa de tu mamá, ya estoy en el pedido. Te voy a pedir que no hables de mi familia. Habla de la tuya, pero no hables de mi familia. Estando en la casa de tu mamá. Ya hay un pedido. Ese pedido es abrir un ciclo o una conversación sustentada en un ciclo de promesa. Y ahí lo acordamos. Ahí ya hay un acuerdo. Un acuerdo el cual en ese mismo momento vamos a establecer cuándo y bajo qué términos lo vamos a revisar. La próxima vez que yo considere que no lo estás cumpliendo, te voy a dar una patada debajo de la mesa para que entres en conciencia que ya estás empezando a hablar de mi familia. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues me pones una servilleta enfrente. Ah, bueno, pues entonces y ya nos coordinamos para que eso que de alguna manera me hace sentir incómodo no vuelva a suceder. Eso se llama nos coordinamos y es la coordinación para coordinar acciones. Y ahí ya tenemos un acuerdo. Listo. Ahora lo que tenemos que darnos a la tarea es, porque esto lo estamos haciendo sustentados en la sinceridad. Ahora lo que tenemos que hacer es procurarlo, llevarlo a cabo. ¿Sí?
Sí, en esta petición es la forma en la que nos vamos a hacer cargo de lo que hicimos. Lo que yo estoy, es como quien dice, eh, el ponernos de acuerdo, inclusive es tan sencillo, por lo tanto te pido que te disculpes. Ya, pues si lo que pasó ya no tiene remedio y sabemos que no va a volver a pasar, entonces discúlpate. Y cuando yo le pida que se disculpe, como ya aceptó que quería hablar, como ya aceptó el hecho y como ya aceptó lo que me hizo sentir, ya no tiene manera de no aceptar el disculparse. Se disculpa y la ofensa la saco. Ahora, todavía me pueden decir, no, pero eso no se va a quedar así. Bueno, entonces reflexionenlo antes de abrir la posibilidad de un reclamo, reflexionen. Por eso es el contexto es hacia nosotros mismos. Y si yo no estoy en posibilidades o yo no quiero darle la oportunidad o perdonarlo o disculparlo o algo, pues entonces no inicie el reclamo. Porque el reclamo tiene como finalidad que mejoremos la relación. Y por eso, en un momento determinado, cuando yo hago la petición puede ser tan sencilla como pedir una disculpa. Pero es sencilla porque yo estoy dispuesto a aceptar esa disculpa. Entonces, lo único que nos resta es que nos hagan la disculpa. Ok. Ese es el marco o ese es lo general de un reclamo. Y aquí lo importante es que veamos que hay una enorme diferencia entre reclamar, entre quejarnos y entre quedarnos callados. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Sí, de hecho hay un comentario y una pregunta. Voy a comenzar con el comentario. Dice, también me queda claro que el reclamo debe ser entre dos personas, no frente a los demás. Si alguien me reclama algo, también debería solicitar que sí, pero que sea en privado y entre dos personas, no enfrente de un tercero. Al menos que el tercero esté inmerso en el reclamo, que es lo que les digo. Si es difícil hacer un reclamo entre dos personas, es más difícil, no lo doble, mucho más difícil hacer un reclamo a tres personas. Pero definitivamente no puedo hacer el reclamo estando presente personas que no tienen vela en el entierro. Pero sí le puedo hacer un reclamo a dos hermanos. Pues necesito tenerlos a los dos. O hacerle el reclamo a la familia, a los 2 o 3 miembros de la familia. Bueno, le hago el reclamo, pero todos están involucrados y el reclamo es igual para todos, es el mismo reclamo para todos. También recuerden, tenemos miles de reclamos que hacer, pero empecemos con uno, limpiemos uno, ni siquiera dos reclamos, uno. Ahora, cuando nosotros hagamos un reclamo, es muy probable que la otra persona también nos diga, pues yo también quiero reclamarte, o yo también tengo cosas de qué quejarme. Y en ese momento es totalmente válido decirle, perfecto, me parece bien. ¿Qué te parece si tu reclamo o tu queja la vemos mañana? Y listo. ¿Sí? Muy bien. De hecho, te preguntaban, Arqui, que qué pasa o qué deberían hacer si la otra persona no quiere hablar en el momento, pero esa persona sí quiere hablar. Bueno, eso ya lo mencionamos. Si yo quiero hablar con alguien, que eso es lo más común y eso te lleva directo, ni siquiera a la queja, te lleva directo al pleito.
si yo llego con alguien y le digo, necesito hablar contigo, me gustaría hablar contigo, quisiera hablar contigo o cualquier cosa, y me dice, no, es no, comprendamos, es no. Cuando yo ya le pedí hablar conmigo, es porque yo ya vengo de un proceso reflexivo, yo ya vi posibilidades, yo ya gestioné mis emociones. Por lo tanto, me dice, no quiero hablar contigo, mis emociones están gestionadas, no voy a decir que no tenga emociones, pero ya no son tan intensas, ya me van a permitir decir, ok, entonces, ¿cuándo quieres que hablemos? Nunca, jamás. ¿Qué te parece si mañana lo vemos? Y ya, porque si en ese momento le quiero sacar un sí, yo no estoy siendo competente para gestionar una emoción, no estoy siendo competente para realizar un reclamo. Es decir, no voy a hacer un reclamo, se va a convertir en queja. ¿Hay algún otro comentario? No, sería todo. Bueno, pues ese es el tema. Espero que se lleven algo de reflexión, que reflexionemos en nuestro modo de estar quejándonos o de estar reclamando. Me decían, entonces la queja no tiene ninguna finalidad. Sí, la queja nos sirve para desahogarnos. También como seres humanos, como personas, requerimos de un momento de desahogo, ¿sí? Pero también tenemos que evaluar el dónde y con quién desahogarnos. Por eso buscamos a la comadre, por eso buscamos al amigo, por eso lo hacemos cuando estamos en la cantina, por eso lo hacemos allá para, bueno, pues hacerlo en ese contexto. Es válido, es necesario, sí, pero es otra cosa, ¿sí? La queja y el reclamo no, no son lo mismo, y eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Señores, Sí. pues no sé si tengan alguna otra cosa por mi parte. Les agradezco que hayan estado acompañándonos en este espacio de reflexión y sinceramente, ojalá y se lleven alguna reflexión para que le empiecen a poner en práctica. ¿Sí? Muy bien, pues ya ahí ya empezaron a agradecerle. Dice, gracias maestro por compartir, linda noche, muchas gracias por todas las enseñanzas, muy buena enseñanza y muchas gracias. Pues concuerdo con las personas que están poniendo esos comentarios. Gracias, arquitecto, por su, por hacernos reflexionar más de lo que, al menos lo digo en lo personal, más de lo que yo pensaba que podía reflexionar. Me llevo una tarea. Creo que eso es algo no tan sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, pues nos llevamos chamba para aplicar allá afuera, ¿no? Están preguntando si comparten la grabación. La grabación va a estar en la página oficial de Facebook. Ahorita al final vamos a poner las redes sociales para que nos sigan por ahí. Y pues de mi parte, pues muchísimas gracias, Arqui. Vamos a ver rápidamente, ya antes de despedirnos, la conferencia de la siguiente semana y ahorita les compartimos las redes sociales para que nos empiecen a seguir. Ok, bueno, entonces me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Arqui. Y los invito a que participen en el próximo taller que vamos a hacer aquí en Tijuana, presencial, sobre el dinero, fábulas del dinero. Es algo práctico, es algo como para llevarnos ya algunos tips, algo que nos haga sentido para empezarlo a poner en práctica. Entonces los invito, vayan separando su lugar porque aunque se oiga así como eslogan vaya, lo presencial, pues sí va a estar restringido. Creo que me habían dicho a no más de 20 personas o a no más de 18 personas o algo así, simplemente como medidas que pues ya de ahora en adelante vamos a estar como más inmersos en cuidarnos. Bueno, pues muchísimas Excelente. gracias y estamos aquí al pendiente, lo que se les ofrezca. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Arqui. Pues vamos a ver las conferencias del siguiente martes 22
y será con el tema de ¿cuándo es que no seré feliz?, con nuestra querida coach Guadalupe Morales. Y el siguiente jueves 24 de junio, la conferencia online con nuestro querido Master Coach Joel Gámez con el tema inteligencias múltiples. Entonces van a estar muy interesantes los siguientes temas a la misma hora, en el mismo canal, casi que es literal, en el mismo link. Ahí vamos a estar al pendiente. Muchas gracias a los que hacen esto posible. Ahí les dejamos en pantalla en nuestras redes sociales, ya que en la página de Facebook y en YouTube estamos compartiendo las grabaciones. De hecho, hay muchos temas que ya ha tocado tanto el arquitecto como los coaches egresados de aquí de Atrae. Muchos temas que ya hemos visto, pero si no tuvieron oportunidad de estar aquí con nosotros en vivo, lo pueden ver en las grabaciones en Facebook y en YouTube. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Luis, por estar siempre al pendiente ahí detrás de la pantalla, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos el siguiente martes y jueves. Hasta la próxima.